Entonces, pues nada, estos son mis conflictos de intereses, no tengo ningún conflicto de interés en el tema. Los objetivos pues va a ser repasar los principales fármacos en el tratamiento sobre todo del dolor y de la inflamación y luego pararnos un poquito en la elección del tratamiento más adecuado, intentando revisar la evidencia nueva que hay al respecto, que no es tan amplia como en biológicos, pero algo sí que hay sobre eficacia y sobre efectos secundarios. La agenda que vamos a seguir, pues pasaremos un poquito por encima, por paracetamol, por metamizol, luego nos pararemos en los AINES, posteriormente en los opioides y para finalizar en los ayudantes que son pues, algún antiepiléptico, algún relajante muscular y antidepresivo. Y ya sin más pasamos a comentar un poquito el paracetamol. Sabéis que es el analgésico antipirético más utilizado, cuyo mecanismo de acción parece que tiene un efecto central a través de vías serotoninérgicas, pero también parece que inhibe algo la ciclooxigenasa, ¿no? Tiene mucho menos efecto antiinflamatorio que los AINES y su metabolización es el 90% es hepática, un 2% pasa sin modificar a la orina y luego hay un 8% que se transforma en un tóxico, que es la N-acetilbenzoquinoneimina, que, bueno, que puede dar algún problema de toxicidad. Los efectos adversos, aunque es un fármaco muy seguro, la verdad es que sí que tiene cierto problema de hepatotoxicidad, puede aumentar las transaminasas, dosis de más de 4 gramos al día pueden ser hepatotóxicas y de hecho es una de las primeras causas de fallo hepático en Estados Unidos y la FDA ha retirado algunas formulaciones que contenían paracetamol en más de 350 miligramos junto con tramadol en este sentido, ¿no? Mucho menos frecuente, pero también se han encontrado casos de insuficiencia renal, de hipertensión, de úlcera. Puede aumentar el efecto de algún anticoagulante y aunque se utiliza en embarazadas, hay que decir que se ha relacionado con el cierre prematuro del ductus arterioso y con algunos casos de trastorno de hiperactividad, incluso algún aborto. En cuanto a la eficacia, pues en los últimos años han habido algún metaanálisis que concluía que el tratamiento con paracetamol no es eficaz en la lumbalgia y que la eficacia en la artrosis de cadera y rodilla es mínima y prácticamente no llega a ser clínicamente significativa. Bueno, esto es cuestionable, de momento en la mayoría de las guías sigue apareciendo como una de las primeras opciones, en algunas condicionada, pero bueno, quizá más por lo que es la experiencia clínica que por la evidencia científica real, ¿no? El metamizol pues también es un viejo conocido, analgésico, antipirético y espasmolítico. Tiene menos poder antiinflamatorio que los AINES. El mecanismo de acción no está completamente conocido, pero parece que inhibe la COX y también actúa sobre el sistema opioide y cannabinoide. Como hemos dicho antes, es espasmolítico y es poco gastrolesivo, por lo que es útil en cólicos digestivos. No está exento de efectos secundarios, de hecho, pues, aunque es más seguro que los AINES, la mielotoxicidad es uno de los que nos preocupa, parece que es de tipo inmunoalérgico y esto ha hecho que lo retiraran hace años del mercado de Estados Unidos y de algunos países europeos. La granulocitosis tiene una incidencia bajita, en torno a 1,8 casos por millón de habitantes y por año, aunque parece que podría ser mayor en pacientes británicos. Se relaciona con el tiempo de exposición a partir de 1 o 2 semanas y también con la presencia previa de leucopenia, con la infección por el virus de la hepatitis C y con el uso de citostáticos. Como sabéis, pues en los últimos meses han habido cierto revuelo porque murieron turistas británicos que estaban en tratamiento con nolotil. Realmente esto es algo que ya era conocido, ya se había publicado, que quizá los británicos tienen mayor riesgo de granulocitosis. Pasando a los antiinflamatorios no esteroideos, sabéis que son analgésicos, pero también antiinflamatorios, antipiréticos y antiagregantes. Están indicados en el dolor de origen somático, en las patologías de partes blandas, esguinces, tendinitis. El mecanismo de acción lo conocéis, es a través de la inhibición de la COX y el bloqueo de la síntesis de los eicosanoides, ¿vale? Tenemos varios tipos de COX, entre ellos la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es la encargada de sintetizar eicosanoides que se relacionan con la agregación plaquetaria, con la homeostasis de la mucosa gástrica
y con la hemodinámica renal, mientras que la COX-2, que es inducible, pues está más relacionada con la inflamación, el dolor y la fiebre. Esto pues hizo pensar inicialmente que los antiinflamatorios que eran selectivos de la inhibición de la COX-2 podrían tener menos efectos secundarios a nivel digestivo. Los AINES clásicos que conocéis, pues la mayoría son no selectivos, ibuprofeno, naproxeno, indometacina, mientras que otros COXIBs, ¿no? El meloxicam, metoricoxib y celecoxib, son selectivos de la COX-2, mientras que diclofenaco y aceclofenaco, aunque no son puramente selectivos, sí que inhiben en mayor proporción la COX-2 que la COX-1. Bueno, los AINES tienen diferentes efectos secundarios que son por todos conocidos a nivel gastrointestinal, renal y cardiovascular, y solamente os quería comentar pues, un poquito a nivel del riesgo cardiovascular. Sabéis que inicialmente se atribuía un poco más al equilibrio que existe entre la COX-1 y la COX-2. Sabéis que la prostraciclina es la que tiene un efecto de vasodilatación e inhibición plaquetaria, y el tromboxano, en cambio, es vasoconstrictor y agregante plaquetario. El problema está cuando se inhibe la COX-2 y parece que hay un desbalance, ¿no? a favor del tromboxano. Entonces, cuando aparecieron los COXIB, hubieron estudios que realmente eran estudios para, digamos, el efecto a nivel de los adenomas digestivos, que provocaron la retirada de rofecoxib por el aumento de riesgo cardiovascular. Realmente los primeros estudios eran comparados con placebo. Luego, estudios posteriores, cuando se ha comparado con otros AINES, se ha visto que el riesgo cardiovascular de los COXIB y de los no selectivos es similar, ¿no? En este sentido, estudios y metaanálisis de los últimos años han situado a naproxeno como uno de los AINES con menor riesgo cardiovascular, ¿no? Pero sí que hay cierta nueva evidencia, ¿no? La retirada del rofecoxib, finalmente la FDA decidió mantener el celecoxib, pero condicionado a que hicieran un estudio para evaluar el riesgo cardiovascular. Y en el 2016, al cabo de los años, ha salido publicado el estudio. Es un estudio promocionado por Pfizer, que es multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y de no inferioridad. Es un estudio que ha sido bastante caro, con más de 24.000 pacientes que tenían artrosis o artritis reumatoide y pacientes con riesgo cardiovascular. Y los objetivos eran los eventos cardiovasculares: muerte cardiovascular, infarto o ictus. Como veis, hay 3 ramas: celecoxib, naproxeno, ibuprofeno, con una duración media de 20 meses y un seguimiento medio de 34 meses. Bueno, se esperaba ya que un porcentaje elevado interrumpiera el tratamiento, porque la eficacia es limitada y tiene efectos secundarios. Un 68% lo interrumpieron, un 27% perdieron el seguimiento. Pero en el análisis por intención de tratar no hubo diferencias en cuanto a los eventos cardiovasculares que fueron reportados en los 3 grupos. Un 2,3% en celecoxib, un 2,5% en naproxeno y un 2,7% en el grupo de ibuprofeno. Como veis aquí, se cumplen los hazard ratio de no inferioridad. También analizaron los eventos gastrointestinales, y aquí sí que vieron que había una diferencia entre celecoxib y naproxeno en cuanto a que el primero era más seguro a nivel gastrointestinal de forma significativa. Y también los eventos renales, y también vieron, aquí no hubieron diferencias entre celecoxib y naproxeno, pero sí entre celecoxib y ibuprofeno, situándose celecoxib como más seguro a nivel renal. Con lo cual, pues, concluyen que a dosis moderadas el riesgo cardiovascular de celecoxib no es superior a ibuprofeno o a naproxeno, que además presenta menor riesgo cardiovascular que ibuprofeno y naproxeno, y menos eventos renales que ibuprofeno. Un subestudio posterior, con más de 400 pacientes, a los que se les hizo un mapa de tensión arterial al inicio de los 4 meses, revela que el cambio de la tensión arterial sistólica no fue significativo en el grupo celecoxib, tampoco en el de naproxeno, pero sí en el de ibuprofeno. Hubieron diferencias significativas entre celecoxib e ibuprofeno.
y también en cuanto al porcentaje de pacientes que eran normotensos y que desarrollaron hipertensión. Como veis, un 10% en el grupo de celecoxib, un 23% en el grupo ibuprofeno y un 19% en el grupo naproxeno, por lo que concluyen que ibuprofeno versus celecoxib se asocia con un aumento de la tensión arterial y con mayor incidencia de hipertensión de nuevo. Este es un estudio observacional que también he querido poner, es un retrospectivo con más de 260.000 pacientes, en el que evalúan, son pacientes que están expuestos a clopidogrel y a AINES, y evalúan los desenlaces isquémicos, con muertes, infartos y ictus, y los sangrados digestivos y de hemorragia. Y lo curioso de este estudio es que, aparte de que Celebrex y celecoxib y nabuletona se sitúan como unos de los que tienen menos efectos secundarios, el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado no siguen una relación inversa, sino que, por ejemplo, indometacina pues es uno de los que más riesgo tiene tanto de accidentes isquémicos como de sangrado. El último sobre los AINES es este estudio CONCERN, que es un estudio realizado en Hong Kong, es independiente de la industria, es un estudio aleatorizado, doble ciego, por intención de tratar, y en este estudio incluyen a 514 pacientes con artritis, enfermedad cardiovascular, que estaban con AINES y con aspirina y que tuvieron un sangrado gastrointestinal. Pero después del sangrado, si les hace la endoscopia, cuando ya se ha solucionado, como son pacientes que necesitaban aún el AINE y la aspirina, pues se les aleatoriza en una rama de celecoxib y en otra de naproxeno, las dos con un IVP y todos con aspirina. Y lo que evalúan es la incidencia acumulada de resangrado a los 18 meses, que ocurre en 18 casos, 14 con celecoxib, el 5,6%, y 31 con naproxeno, lo que es el 12,3%. Esto es estadísticamente significativo y sitúa a celecoxib pues, como superior a naproxeno en cuanto al riesgo de resangrado en estos pacientes que eran de alto riesgo. También evalúan los eventos cardiovasculares y observan 25 casos, 11 en celecoxib, el 4,4%, y 14 en el grupo naproxeno, sin diferencias significativas, con lo cual pues, se sitúan a nivel similar. Con lo cual concluyen que celecoxib más el IVP es preferible a naproxeno más IVP en pacientes de alto riesgo de hemorragia que requieran antiinflamatorios y aspirina. Pasamos rápido por los opioides. El mecanismo son los analgésicos más potentes, el mecanismo de acción pues, también es conocido a través de receptores y con ligandos endógenos. Los efectos secundarios también son conocidos por todos, somnolencia, los más importantes, somnolencia, náuseas, estreñimiento. Podemos intentar actuar sobre ellos, aumentando las dosis progresivamente, utilizando antieméticos o laxantes. Pero hay otros efectos secundarios, como la hiperalgesia por sensibilización nociceptiva, un riesgo de sobredosis que se relaciona con el uso prolongado, a las dosis elevadas, el tener diferentes prescriptores y la polimedicación, y otro efecto secundario importante que es el riesgo de abuso y de dependencia, ¿no? Otra vez, pues en Estados Unidos es uno de los fármacos que más se ha relacionado con el riesgo de abuso, con más de 20.000 muertes al año por uso de opioides, quitando la heroína y la metadona. Esto pues, es un problema de primera calibre allí. En Europa el consumo es mucho menor, casi 4 veces menor, aunque está en aumento, y también son menores los datos de mortalidad. Como veis aquí, lo principal que se relaciona pues, son el uso de drogas ilícitas, benzodiazepinas, de otro abuso, los antecedentes psiquiátricos y curiosamente pues, el desempleo, no acudir regularmente a la iglesia, está relacionado con el abuso. Bueno, algo que... Vale, pues los opioides clásicamente se han diferenciado en débiles y potentes. Esta diferenciación en principio era más que nada pedagógica porque realmente parecía que los opioides débiles eran mejor tolerados, tenían menos efectos secundarios y los opioides potentes pues tenían una peor tolerancia, más efectos secundarios. Esto posteriormente se ha visto que es un poco en relación a la dosis y que a bajas dosis también se pueden utilizar con seguridad. Muy rápidamente por los diferentes opioides, la morfina, que es el de referencia, que es el comparador, es un agonista MU,
tiene una excreción renal y hay que evitarlo en insuficiencia renal crónica. Es útil en el insomnio provocado por el dolor intenso. La codeína es uno de los débiles, es un agonista mu, similar a la morfina, pero tiene un efecto techo analgésico y tiene poca capacidad de causar depresión respiratoria y dependencia. La oxicodona es un agonista mu y kappa, tiene mejor biodisponibilidad oral que la morfina, no tiene techo terapéutico y junto con la naloxona podemos evitar o reducir el riesgo de estreñimiento. Habría que reducir la dosis en insuficiencia hepática y cuando el aclaramiento de creatinina está por encima de 60. El tramadol también es un agonista mu, pero de los débiles, además bloquea la recaptación de norepinefrina y serotonina. Las dosis hasta 400 miligramos, dosis menores en insuficiencia renal o cirrosis, parece que provoca menos estreñimiento que otros opioides y tiene menor potencial de abuso y dependencia. También pues, la advertencia de no combinar con IMAOs por el riesgo de síndrome serotoninérgico. La buprenorfina es un agonista parcial mu y antagonista K. Tiene un efecto techo analgésico y tiene menor potencial de dependencia. Es muy liposoluble, por lo que se puede utilizar los parches en vía transdérmica. Sería de elección en ancianos, insuficiencia renal y en pacientes con riesgo de abuso. El fentanilo también es agonista mu y kappa, es muy liposoluble, se utiliza en vía transdérmica, también intravenosa e intramucosa, y esta última vía que ya conocéis para el dolor irruptivo porque tiene una absorción muy rápida. El tapentadol es un agonista mu, inhibidor también de la recaptación de noradrenalina, se excreta por vía renal y tiene un efecto dual que podría ser beneficioso en pacientes con dolor neuropático. Luego ya para acabar, los coadyuvantes, los antiepilépticos, disponemos de gabapentina, pregabalina y carbamazepina. Son análogos GABA, inhiben la liberación de neurotransmisores, son eficaces en el dolor neuropático, sobre todo con mayor evidencia en la neuropatía diabética y en la neuralgia posherpética. Hay que aumentar la dosis progresivamente y realizar una prueba terapéutica, recomiendan mínimo de 2 meses. La pregabalina requiere menor tiempo para alcanzar la dosis óptima y tiene cierta eficacia también en fibromialgia. Ambos, gabapentina y pregabalina, pueden producir mareos y sedación, y la carbamazepina sería el que está indicado en la neuralgia del trigémino. Los antidepresivos también son eficaces en el dolor neuropático, en la lumbalgia y en la fibromialgia. Tenemos los tricíclicos y los duales, inhibidores de la serotonina y de la noradrenalina. El efecto analgésico se ha visto que es independiente del efecto antidepresivo. Ocurre más rápido y a dosis menores que el efecto antidepresivo, y también se puede utilizar en pacientes que no tienen depresión. Hay que hacer una prueba terapéutica por lo menos durante 6 semanas. Aproximadamente un 40 o 60% pueden mejorar del dolor, y también existe mayor evidencia en la neuralgia posherpética y en la neuropatía diabética. Otros antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pueden ser útiles, pero se recomienda asociarlos con los tricíclicos. Los efectos secundarios también los conocéis: serostomía, retención urinaria, estreñimiento, hipotensión, náuseas, insomnio, somnolencia, fatiga, mareos. Respecto a los tricíclicos, hay que tener en cuenta que pueden asociarse a algún caso de arritmia, de alargamiento del QT. La duloxetina hay que tener la precaución, o mejor, pues iniciar la mitad de dosis durante la primera semana, 30 miligramos, para evitar los efectos secundarios, y también realizar una retirada progresiva. La venlafaxina también puede producir alteraciones de la conducción cardíaca y aumento de la tensión arterial, por lo que hay que tener precaución en pacientes cardiópatas y, como hemos dicho antes, precaución al combinar con tramadol por el riesgo de síndrome serotoninérgico. Relajantes musculares, también como coadyuvante, disponemos de la ciclobenzaprina y el metocarbamol. Son antiespasmódicos con un mecanismo de acción relacionado con la sedación central. La evidencia es en el dolor musculoesquelético agudo, y el efecto en el dolor crónico es limitado. Producen sedación, somnolencia, cefalea. La ciclobenzaprina además tiene efectos anticolinérgicos y se ha relacionado con alguna arritmia cardíaca, como el alargamiento del QT. Y los antiespásticos, como el baclofeno y la tizanidina, pues el baclofeno tenemos que es el agonista GABA-B, disminuye la liberación de neurotransmisores, puede ser eficaz en la lumbalgia aguda. Como veis, la dosis es de 5 miligramos 3 veces al día hasta un máximo de 80.
tienen efectos secundarios importantes. Hay que realizar una retirada progresiva para evitar alucinaciones, psicosis y epilepsia. La tizanidina es un agonista alfa-2 adrenérgico. También disminuye la liberación de neurotransmisores en el sistema nervioso central. Es eficaz en el dolor y en los espasmos de la lumbalgia aguda. 2 miligramos por la noche sería la dosis inicial, hasta 16 miligramos al día, partidos en 2 o 3 tomas. Y las benzodiazepinas, que son agonistas GABA-A con efectos sedativos y ansiolíticos. Se han utilizado como relajantes musculares y en el tratamiento de la ansiedad asociada al dolor. El diazepam es el más estudiado por su vida media mayor, aunque no es superior a otros relajantes musculares. Existe un riesgo de abuso, se recomienda utilizar durante cortos periodos de tiempo y hay que tener precaución al combinar con opioides por el aumento del efecto sedativo y el riesgo de depresión respiratoria. Para finalizar, y a modo de resumen, unas diapositivas sobre la elección del tratamiento. Como siempre, hay que individualizar respecto al tipo de dolor, si es agudo, si es crónico, si es neuropático o si es nociceptivo o somático. Hay que tener en cuenta pues, la medicación que está tomando el paciente, la presencia de ansiedad, de depresión, de insomnio, el riesgo de abuso, intoxicación y la presencia de dolor irruptivo. Y, como no, pues la comorbilidad, la presencia de hipertensión, de gastropatía, de cardiopatía, hepatopatía y enfermedad renal. Si es un dolor nociceptivo, que como sabéis es el causado por estímulos que amenazan o provocan el daño tisular real, y que es el dolor de la patología musculoesquelética, inflamación y los problemas mecánicos, sigue recomendado como primera opción el paracetamol, que sabéis que sigue siendo el de los que tiene mejor perfil de seguridad, aunque es menos eficaz que los AINE, y hay que tener cierta precaución con la hepatotoxicidad, reducir las dosis en pacientes alcohólicos o con insuficiencia hepática y monitorizar las enzimas hepáticas. Como segunda opción estarían los AINES, utilizar la menor dosis eficaz en el menor tiempo posible, ¿no? Y habría que evaluar la toxicidad renal, cardiovascular y gastrointestinal. ¿Cómo? Pues a través de la monitorización de la tensión arterial y de la función renal. Si existe riesgo gastrointestinal, habría que valorar utilizar un COX-IB con un IBP, y si existe riesgo cardiovascular, habría que valorar utilizar naproxeno o celecoxib. El tercer escalón serían los opioides, serían para los pacientes que no han respondido, aunque la evidencia de uso a largo plazo es limitada y habría que evaluar el riesgo de abuso y de sobredosis. En el dolor neuropático, que sabéis que es el causado por el daño al sistema nervioso, bien por compresión, como en la ciática, en el túnel carpiano, bien por patologías como la diabetes, infecciones por el herpes zóster, algunos tóxicos como el alcohol o los quimioterápicos, y por el daño al propio sistema nervioso central, como en el ictus. En este caso, el tratamiento inicial sería tratamiento etiológico, si se puede liberar la compresión mecánica, como por ejemplo en el túnel carpiano. Aquí paracetamol y los AINES se han mostrado poco eficaces, quizá sean bastante más eficaces los tricíclicos y los inhibidores duales, junto con gabapentina y pregabalina. Se pueden utilizar de forma adyuvante algún tópico, si el dolor es localizado, como la lidocaína o la capsaicina. Los opioides serían también la segunda opción cuando el dolor es intenso o cuando hay exacerbaciones. Y como coadyuvantes también relajantes musculares. Y eso es todo.